El vino es usado en todas las ceremonias de máxima solemnidad en Israel desde hace miles de años. Además, también esa tradición pasó a la tradición cristiana, que también usa el vino como un señal de algo sagrado. Pero, ¿el vino es tan bueno como nos cuentan? ¿Por qué se usa en días de gran santidad? ¿Qué sentido le da la Biblia? ¿Cuál es el secreto que se oculta detrás de él? ¿Y por qué hay códigos numéricos ocultos en la palabra hebrea para hablar del vino? Pero sobre todo, ¿por qué es rojo y por qué a veces simboliza incluso la sangre? Vamos a hablar de todo eso el día de hoy y descubrir y revelar los secretos del vino. Nunca más volverás a beber vino de la misma manera. Es importante comprender que cada cosa que tenemos en este mundo tiene también un sentido espiritual y que si queremos saber usar las cosas de forma correcta, necesitamos entenderlas en su plenitud, su lado físico y su lado espiritual. Y para ello normalmente vamos a ir a la Biblia, la Torá, donde el vino aparece las dos primeras veces con mensajes completamente opuestos. La primera vez aparece en el capítulo 9 con Noé, que fue salvado del diluvio con el arca. Y lo primero que hace al salir del arca, ¿sabes qué es? Plantar una vid, beber vino y emborracharse y embriagarse con él mismo. Eso hizo que su hijo le viera y descubriera su desnudez. Habría que ver exactamente qué significa en hebreo el descubrimiento de la desnudez. No vamos a entrar en eso ahora, pero no es algo positivo en absoluto, porque al levantarse, Noé vio lo que su hijo había hecho, es decir, se podía notar que algo se había hecho, no era simplemente mirarle, porque eso no se nota. Y luego lo maldijo a Canaán, maldijo a parte de la humanidad, porque toda la humanidad son hijos de Noé. Entonces vemos que el vino tiene en primera instancia una connotación negativa. Es muy interesante que Noé fue de la descendencia de Set, es decir, aquel que vino en lugar de Abel, el único que se ocupó en la agricultura, en el trabajo de la tierra. Este trabajo pertenecía a la descendencia de Caín, que es llamado por la Torá Obed Adamá, trabajador de la tierra. Mientras que la descendencia de Abel y de Set en español, eran pastores y tenían otro tipo de trabajos. Noé fue el primero que se atrevió de esa descendencia a trabajar la tierra, y de él fue dicho que él nos consolará de las obras de nuestras manos, de la tierra que maldijo el Eterno. El Eterno maldijo la tierra cuando Adán pecó, y Noé nos consolaría de esa maldición. Sin embargo, en su ocupación con la tierra, la maldición consiguió ganarle a él y realmente no llegó a darnos un consuelo completo. Por eso es que su nombre es Noah, que es solamente una parte de la palabra consuelo, Nehama. Falta mucho en su nombre para que el consuelo sea completo. Y el motivo es porque aún las fuerzas materiales pudieron con él. Así que vemos que el vino es un poder que, si no lo controlas, pasa a controlarte a ti. No es en vano que la gran mayoría, o podemos decir que si hablamos de adicciones, una de las más populares es el alcohol. Pero no vamos a entrar en eso ahora, vamos a irnos primero a ver la segunda vez que esto aparece en la Biblia, el vino aparece en la Biblia. Y es completamente en lo contrario. Abraham se encuentra con Malquisedec, una imagen misteriosa que era sacerdote del Dios vivo, o del Dios altísimo, Cohen Lael Elión. Y él salió a hacer un pacto con Abraham, con pan y con vino. El vino ya se usaba para hacer pactos de cosas sagradas por los sacerdotes del Dios Altísimo. Y esto es muy impresionante, porque vemos que el vino era
señal de algo sacro, de algo que se le daba tremenda importancia. De hecho, el pan y el vino son señales de las dos cosas más importantes que salen de la tierra para comer y para beber. En la Biblia, tanto el pan como el vino representan la comida principal y más importante de alto estatus, el pan, y la bebida más importante. Es por eso que hasta el día de hoy en la tradición hebrea hay bendiciones por la comida, pero hay solo dos comidas que tienen una bendición especial: el pan y el vino. Es por eso que todos los sábados se hace como hizo Melquisedec. Nosotros comemos pan y vino como una forma de separar y de recordar el pacto que Dios hizo con Israel en el día sagrado de Shabbat. Así que, en resumen, el vino puede ser algo que embriaga a la persona o puede ser señal de algo muy elevado, de quizás lo más elevado de todo. ¿Qué es realmente el vino? Vamos ahora a entrar un poquito más en profundidad de lo que dice la espiritualidad judía, la Kabbalah, acerca del vino. La palabra hebrea para vino es la palabra yain, yod, yod, nun. Si tomamos estas letras, yain, nosotros vemos que el valor numérico de esta palabra es 70. Y esto no es para nada en vano. 70 tiene que ver con el número 7, tiene que ver con las 70 naciones y tiene que ver con las 70 almas con las que Jacob bajó a Egipto, donde se formó el pueblo de Israel. Pero no vamos a entrar en eso aquí, solo quiero que te quedes con otra cosa, y es que la palabra sod, secreto, algo oculto, tiene también valor numérico 70. Y ahora entendemos el dicho de los sabios: Nichnas yain yotze sod. Entra el vino y sale el secreto. Sí, el vino es un potenciador de las partes ocultas del ser humano. El vino tiene la capacidad, y el alcohol en general tiene la capacidad, de hacer algo que el resto de bebidas y comidas no hacen. Y es que hacen que la esencia oculta de la persona o de las partes ocultas de las personas salgan a flote. Los secretos que uno tiene guardados salen allí. Por eso dicen nuestros sabios que si quieres conocer bien a una persona, lo pruebes en 3 áreas: kos, kis, kas, que parecen las mismas palabras, pero que significan: kos es el vaso, es decir, cuando bebe vino y veas cómo es después de unas copitas, o kis, que significa bolsillo. Si está dispuesto a ser amable y sacar del bolsillo, también revela quién realmente es. O kas, que es el enojo. ¿Qué pasa cuando está enojado? En las 3 salen cosas muy profundas del ser a la luz y donde ya no se puede disimular más. Por eso es que el vino es exactamente eso. El vino es algo con mucha fuerza, que lo que realmente hace es potenciar quién somos por dentro. Hay un texto que dice: Yain yesameach levav enosh. Es decir, que el vino alegra el corazón del hombre, alegrará el corazón del hombre. Cuando hay alegría, que es lo natural en el corazón de una persona, un poco de vino hace que se alegre más. Sin embargo, si hay amargura, depresión en el corazón de la persona, cuando esta persona beba, eso es exactamente lo que le va a suceder. Obviamente que no estamos hablando de embriaguez, no estamos hablando de beber demasiado. Estamos hablando del efecto normal que un poco de vino pueda haber. No es un detalle menor que en todos los sacrificios en el templo de Jerusalén se hacía y se sacrificaban también vino por su importancia. Pero es que además estamos hablando de que no solamente el vino era algo que se usaba en el lugar más sagrado, sino que hay opiniones también que Adán, el primer hombre, el fruto que comió fue el fruto de la vid. Comió, de alguna manera, uvas, de donde se saca el vino.
Y esto nos lleva a algo mucho más profundo que tiene que ver con lo que hemos dicho. Esta es una de las 4 opiniones que hay en los sabios de Israel de qué era ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero de la opinión que dice que era el Geffen, que es la uva, la vid de donde sale el vino, nosotros podemos entender algo muy profundo. Y es que el vino es el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? El vino tiene un lado muy bueno y un lado muy malo. Y esto es exactamente lo que te estaba contando antes. Y por eso las 2 primeras apariciones bíblicas del vino, una es muy mala y la otra es muy buena. Porque el vino representa esa parte de nosotros que podemos enfocarla para bien y enfocarla para mal. Porque la espiritualidad está dividida en 3 partes principales. La parte buena, acciones buenas, que no pueden y no tienes cómo hacerlas mal, ¿sí? Luego tenemos acciones malas, como puede ser robar. Sí, robar está siempre mal. Y luego tenemos una tercera parte que es la mayoría de las acciones que hacemos en el día a día. Y las más importantes son acciones que no son ni preceptos divinos, lo que conocemos en la Torá como mitzvot, ni pecados. Son cosas neutras. Y es la mayoría de acciones que haces en el día. Dormir, comer, beber, hablar, tener relaciones y muchas otras cosas que no están ni bien ni mal. Dependen de ti. Depende de qué enfoque les des. Uno puede comer para tener más energía para ir a atracar un banco o puede comer para ir a tener más energía para ir a repartir alimentos a los pobres. La comida de uno es buena, la comida del otro es mala. El vino representa exactamente esto. El vino representa ese lugar y además, más que todo, que realmente va a revelar la intención profunda de lo que estás haciendo, aunque te sea permitido. ¿Me beberé 2 copas de vino? No está prohibido. El vino alegrará el corazón del hombre. Beber vino no es prohibido. Hay mucha gente que se equivoca profundamente, diciendo que el vino está prohibido y que en el pasado bebían vino que era mosto sin alcohol, lo cual es una gran mentira histórica y además no tiene ningún fundamento. Tenemos textos de la época del primer siglo que demuestran no solamente que el vino tenía alcohol, sino que el vino era mucho más fuerte que el vino que tenemos ahora y que se bebía mucho más porque en ocasiones era más barato y más fácil de conseguir que la propia agua. Y además rebajaban el vino con agua porque les era demasiado fuerte. Y sí, tenía alcohol. Y cuando dicen los textos de esas épocas que bebían vino del de verdad, de aquel que puede llegar a embriagar a la persona. Pero no hay ninguna prohibición bíblica de beber vino. Lo que sucede es que si bebes vino, va a salir la verdad. O que vas a abrazar a la gente y amarle, o que vas a ponerte violento y insultar. El vino tiene el poder de llevarte a un lado o al otro. Y por eso es que si yo sé controlar el vino, voy a demostrar que tengo autocontrol. Voy a demostrar que sé tratar con este mundo y controlarlo y canalizarlo siempre para bien. Y voy a poder beber ese vino en la noche del Shabbat, por ejemplo, o en el día del Shabbat en la comida. Cosa que va a alegrarme y voy a poder alegrarme en el día sagrado y el día solemne, en el cual hay que alegrarse, como dice el profeta Isaías, y llamarás al Shabbat una delicia. ¿Sí? Entonces, ahí estaré canalizándolo para bien. Sin embargo, esto puede ser completamente al revés. Por lo tanto, el vino representa mi capacidad de controlar las cosas que son neutras para llevarlas al bien y no dejarme llevar con ellas al mal. Comer para honrar mi cuerpo y no por glotonería, ¿sí? Y así sucesivamente. El vino es de color rojo porque según la Kabbalah representa la Geburah, que significa el rigor y la fuerza, porque el vino tiene gran fuerza exactamente para sacar a la luz mis poderes internos. El vino representa la fuerza
más vital de la persona y por eso es que se compara con la sangre, que la sangre es la vida, como dice la Torá. Por lo tanto, hay esa comparación. Y aquí, para terminar, te voy a compartir una práctica que puede también cambiar tu manera de beber vino. Y es que nosotros, antes de beber vino, le ponemos unas gotitas de agua. A veces ponemos 3, pero puede ser lo mínimo, porque el agua representa la misericordia, mientras que el vino representa el rigor. Y le pones una gotita de agua para hacerte una señal a ti mismo de recordarte no dejarte llevar por demasiado juicio y demasiado rigor, y aportarle misericordia para conseguir un equilibrio siempre en todo lo que haces. Espero que te hayan gustado los sentidos profundos del vino, que disfrutes mucho de beber vino con mucha moderación, con mucho equilibrio, para honrar momentos solemnes y no por cualquier cosa baja, y que puedas elevar tu vida para que todas las cosas neutras que hagas las inclines a los lugares sagrados y de bien, porque de eso se trata. Espero que este video te haya aportado mucho y si te ha gustado me encantaría que lo compartas con 3 personas que piensas que les pueda interesar. Además, me encantaría que me dejes un like, un comentario de qué es lo que más te ha gustado, porque esto ayuda muchísimo a que nuestro mensaje llegue a más gente. Y sin más, suscríbete si no lo hiciste y nos estaremos viendo en el próximo video. Shalom.